Bones, collacios. Bueno, mirad qué sitio en el que estamos, güey, el salto de Río Frío, que es el río que marca la Allende entre los concellos de Igual y Cuaña. Y muy cerca de aquí está el pueblo de Serandías, del concello de Igual. Y en Serandías sentí un par de cosas que llamaron la atención al respective de les serenes, el personaje femenino que está en la mar y también en los ríos, en la mitología asturiana, y la tormenta. Y es que en Serandías, que aunque hay un pueblo de interior, pues cuando la gente iba a la mar, ¿no?, los marineros, porque está bien cerca del mar Cantábrico, cerca del concello de Navia, Serandías, y decían lo siguiente: Dios te libre da tormenta e de oír cantar a serena. Equiparábase lo que te podía pasar, ¿no?, el naufragio que se podía producir por cuenta de la truena, con los cantos de serena, ¿no? Y era como de algo que iba a facete, pues, caer en el sueño y demás, y entonces era de algo perjudicial. La tormenta, que sabéis que el culpable de que les tengamos en Asturias, en la mitología asturiana, es el nuberu, conocido en esta zona de Asturias como nubreiro, por ejemplo. Y es que, otra historia que sentí del pueblo de Serandías, es que una vez un nuberu que traía una nube proveniente del pueblo de Villanova, que está cerca de Serandías, pues de la que iba para Serandías, otro nuberu marchaba con otra truena. ¿Por qué? Porque en el pueblo hicieron sonar les campanes, que es una señal también como lo de les serenes, cristianizada, bueno, en sentido peyorativo, para poder, digamos que, conjurar la truena. En este caso, y lo que se hacía, ¿no?, tocar les campanes, como cuando viene un cuélebre, ¿no?, que te persigue, y al sonar les campanes, pues, salviste. Muy guapo.